Hoy voy a contarte la historia de su santidad, Escribar, el antagonista final y principal de Blasphemous. Y he de decir que, por distintos motivos, dar con la historia real de Escribar ha sido un auténtico rompecabezas. Pero por fin, hoy creo que lo hemos conseguido. Así que déjame que haga una pequeña y muy necesaria introducción acerca de esto antes de comenzar. Blasphemous fue lanzado el 10 de septiembre de 2019 y menos de un mes después, el 2 de octubre, es cuando publiqué la primera versión de la narración sobre la historia general de Blasphemous. Y digo primera versión porque, como ya dije en otros vídeos, voy a hacer una remasterización de esa narración, en parte por darle un audio de más calidad y en parte por pulir algunos detalles. En esa fecha, 2 de octubre, nadie más había hecho aún contenido sobre el lore de Blasphemous, ni en habla hispana ni tampoco en habla inglesa. Y en ese momento la información era muy escasa y muy confusa, por lo que yo sabía que era muy fácil que algún detalle se me escapara o no fuese del todo correcto. Y por eso mencioné cuáles eran las teorías que había y cómo cada cual podía escoger la que prefiriese, aunque yo personalmente me decantara por la que más sentido tenía para mí. Dije entonces en octubre que había dos teorías. Según la primera, tanto el padre como el sumo pontífice, como su santidad Escribar, son la misma persona. Y según la segunda teoría, son tres personas distintas con destinos parecidos. La primera teoría parecía haber sido difundida mayormente por una wikia inglesa, y aquí es donde creo que nos conviene aclarar algo. Una wikia no es una fuente oficial, porque puede escribirla cualquiera, con la misma libertad con la que puedes escribir un blog personal. Las únicas fuentes realmente oficiales a fecha de hoy son la información sustraída directamente del juego, o del cómic, o de los propios desarrolladores, y nada más. En aquel entonces la primera teoría me parecía que no tenía apenas sentido, y de hecho mucha gente desde antes de que yo publicara mi narración ya empezaba a comentar que no les cuadraba que los tres fueran la misma persona. Por eso es que de momento me decanté por la segunda, que a mi entender era la que mejor explicaba la historia por aquel entonces. Pero resulta que a día de hoy ha habido cambios, e incluso las propias fuentes que divulgaban la primera teoría parecen haberse corregido a sí mismas de la mejor manera, y ahora se adhieren a una última teoría que, a mi parecer, ahora sí, explica perfectamente la trama y ata todos los cabos al 100%. Según esta última teoría, existen dos personajes nada más. Por un lado, el padre, que vivió y murió en su día, convirtiéndose en una figura mesiánica. Y por otro lado, el sumo pontífice Escribar. Es decir, su santidad Escribar es y ha sido siempre el sumo pontífice del que se nos habla al principio. Y en cambio el padre fue una persona totalmente distinta. Y eso es todo. Así que creo que podemos descartar definitivamente la primera teoría, porque hasta las propias fuentes que la difundían han reeditado sus escritos. Y nos quedan las otras dos, así que lo que haré será que, de momento, voy a dejar que siga publicado el antiguo vídeo del resumen de Blasphemous en el que explico la segunda teoría, porque al fin y al cabo no hay una confirmación oficial y no deja de ser una teoría que permite explicar la historia coherentemente. Pero en esta narración voy a dedicarme por la última teoría, y esa es la que voy a dar por válida de ahora en adelante en todas las narraciones, incluida, por supuesto, la remasterización actualizada de la historia de Blasphemous que publicaré en breve, porque esta es la que me parece que por fin lo explica todo sin dejar ningún cabo suelto. Hecha esta aclaración, empecemos. Como sabemos, la Tierra de Custodia está regida por una teocracia, es decir, un gobierno de los líderes religiosos. En esta tierra se adora a la deidad conocida como el Milagro, y podemos ver indicios de que al Milagro se le rinde culto prácticamente desde siempre, pero que la religión empezó a tomar más poder a partir del momento en que apareció el Retorcido. El Retorcido fue, en resumen, un joven mártir que pidió a los cielos el ser torturado y sufrir un gran dolor para expiar su culpa, como un modo de penitencia. Y el Milagro respondió a su rezo y lo transformó en un horrendo híbrido entre árbol y humano, cuyas extremidades convertidas en raíces lo retorcían y torturaban hasta la muerte, mientras él se mantenía impasible soportando el dolor ante la atónita mirada de los habitantes de Custodia. Esto seguramente fuese un acto de redención no solo de su propia culpa o sus propios pecados, sino también para toda la humanidad. O al menos así fue interpretado por las gentes de Custodia.
pues a este hombre empezaron a reverenciarlo tras su autosacrificio como si fuera un mesías. Lo llamaron el retorcido, lo llamaron el primer milagro, el primer penitente y sobre todo se le conoció como el Padre. El hombre efectivamente murió y se cree que ascendió al paraíso, lo que en Custodia llaman el otro lado del sueño prohibido, y que desde allí vela por los creyentes. Y como último detalle, en el lugar en el que había muerto, creció un árbol trino que excretaba una especie de oro líquido milagrosamente y fue llamado el nudo de las 3 palabras, en referencia a las 3 únicas palabras que pronunció el Padre antes de morir. Mi gran culpa. A partir de esta figura mesiánica fue que la religión obtuvo verdadero poder y llegó a ser como la conocemos hoy en día. Se construyó con el pasar de los años una inmensa catedral alrededor del nudo de las 3 palabras que podemos encontrar en una especie de patio al poco de entrar en ella. A esta archicatedral la llamaron la Madre de Madres y se convirtió en la sede del liderazgo de la religión y por tanto del liderazgo de Custodia. Ese es el motivo por el que a veces se usa el nombre de la Madre de Madres, tanto para referirse al lugar físico como para referirse a la Iglesia como institución. Si lo traducimos al mundo real, es algo así como decir el Vaticano. Continuando con las traducciones al mundo real, parece que la Iglesia de la Madre de Madres tiene una estructura muy parecida a la Iglesia Católica. Por ejemplo, sabemos que no solo cuenta naturalmente con una figura papal que hace de líder, sino que también cuenta con un arzobispo, el santo Melquíades. Y eso implica que también debía de haber obispos, y que por tanto seguramente también hubiese cardenales, aquellos de entre los cuales es elegido el Papa en el mundo real. A estos no se los menciona en el juego, pero podríamos asumir que lo más probable es que existieran, o que en su lugar al menos hubiera una curia que administra las altas esferas de la Madre de Madres. A partir de este punto de la historia, llegamos por fin a Escribar. A Escribar lo conocemos desde el primer momento como su santidad, es decir, como la figura papal, el sumo pontífice que se sienta en el trono sagrado de Custodia. Para cuando él está en el poder, ya existe la Madre de Madres y todas las demás instituciones y grandes construcciones religiosas. Por lo que está claro que pasaron muchísimos años, seguramente siglos, desde los tiempos del Padre, y en los que la Madre de Madres se había ido asentando y que por tanto había habido muchos que precedieron a Escribar en su cargo. Así que en algún momento seguramente fuera al menos obispo, y con el pasar del tiempo fuese escalando hasta ser un cardenal al que finalmente le llegó el momento de ser elegido para sentarse en el trono papal como su santidad Escribar. Sabemos de él que no es un hombre que se contentase con su posición política, sino que tenía verdadera fe en su corazón, ya que durante su reinado parece ser que observó que la fe y la devoción del pueblo de Custodia había disminuido enormemente. Por lo que un día, impotente ante este hecho, le dio la vuelta a su trono y se sentó de espaldas al mundo, para reflexionar y rezar en soledad. Y así estuvo hasta que un día el milagro le atendió, y lo hizo de la misma terrorífica forma como lo hizo en su día con el Padre. Ramas secas y moribundas empezaron a brotar de los extremos de sus dedos, y lentamente comenzaron a crecer por todo su cuerpo, pálido e inmóvil. Transformó así a su santidad en un gran árbol marchito y árido que destruyó el techo de la archicatedral por su enormidad y que prendió en llamas durante 90 días y 90 noches. Una vez el árbol fue completamente consumido por las llamas, quedó una montaña de cenizas en su lugar, coronada por el antiguo trono, infamemente convertido, desocupado y sin vigilancia. El restante liderazgo de la Iglesia se apresuró a alcanzar la cima y asumir el trono, pero las cenizas se los tragaron a todos, y aquel trono con su montaña de cenizas se llamó la cuna de la aflicción. Se escuchó un terrible grito desde las profundidades de la montaña de cenizas, y a ese clamor se unieron cada vez más voces, gritos guturales, rugidos de animales, monstruos y uno que se escuchó sobre todos, el grito de un anciano que resonó gravemente como el de la garganta de un gigante.
pues de entre las cenizas surgieron esas pobres almas desafortunadas que una vez habían sido tragadas y que ahora estaban transformadas en bestias horribles, deformes y sedientas de sangre. Ocurre entonces que la Madre de Madres vuelve a ser gobernada por su santidad Escribar, su sumo pontífice que ha resurgido de las cenizas. Se nos dicen tres cosas en los diálogos y las descripciones de los objetos del juego para explicar esto. Una la acabo de mencionar, y vuelvo a repetirla textualmente. Se escuchó un terrible grito desde las profundidades de la montaña de cenizas, y a ese clamor se unieron cada vez más y más voces, gritos guturales, rugidos de animales, monstruos y uno que se escuchó sobre todos. El grito de un anciano que resonó gravemente, como el de la garganta de un gigante. Ese anciano no era otro que su santidad Escribar, a quien el milagro había resucitado de entre sus cenizas como una figura gigantesca y monstruosa, que fue llamada el último hijo del milagro. Y así es que se explica esta última frase, que de otro modo quedaba en el aire. Y así se nos dice también que en lo alto de la montaña de cenizas, junto al trono girado, Escribar fue besado por el milagro, es decir, fue devuelto a la vida con esta ominosa forma. Por último, en la montaña de las santas prohibiciones, el fantasma de un cuerpo sin vida nos dice lo siguiente. Ahí está el árbol de metal que se erige como guardián del puente. Ahí está el árbol con su corteza corroída, el símbolo de la comunión final de su santidad con el milagro. La comunión final de su santidad con el milagro se refiere nuevamente a este hecho. Habla de su santidad, de Escribar, siendo transformado en árbol, como representa esa gran escultura de metal, para luego resurgir de sus cenizas y liderar la Madre de Madres durante la era del trono girado. Durante este nuevo reinado, Escribar no ha perdido su fe por la terrible maldición que ha caído sobre él y sobre Custodia, sino que por el contrario, ahora es más fanático que nunca y decide interpretar que, como lo ocurrido ha sido por obra del milagro, como esta ha sido su voluntad, entonces es que esto es lo que Custodia merece. Esto es la respuesta a sus plegarias. A todos los que fueron convertidos en monstruos los llaman los castigados, o mejor, los brotes del milagro. Y se entiende que la Madre de Madres no solo no hace nada por proteger a la gente de ellos, sino que los dejan campar a sus anchas para que castiguen y purguen a Custodia por sus pecados. E incluso se sugiere que atacarlos de vuelta o defenderse de ellos es una ofensa contra el milagro, como nos menciona, por ejemplo, Crisanta. Por último, Escribar en persona está cargando con la mayor penitencia de todas, a su entender, por haber sido transformado primero en árbol y con gran dolor, como le sucedió al padre siglos atrás, luego quemado hasta las cenizas, renacido y transformado de nuevo en un horrible monstruo y teniendo que liderar a la Madre de Madres durante esta terrorífica era. Y por eso entiende que, con gran dolor, carga sobre sus hombros el símbolo del Padre, como quien diría en nuestro mundo que carga con el peso de la cruz de Jesucristo para representar su voluntad en el mundo. Es entonces cuando la Hermandad del Lamento Mudo entra en conflicto con la Madre de Madres, pues a los hermanos del Lamento Mudo les ha sido revelado por el milagro que deben poner fin a esta era, librar a Custodia de los castigados, tomar la vida de su santidad Escribar y llegar hasta la cuna de la aflicción. El por qué el milagro hizo esto es algo que explico en la narración dedicada a esta deidad. Escribar, por supuesto, no lo ve así. Los considera herejes y manda destruir a toda la hermandad, encomendándole esta misión a Crisanta de la Agonía Vendada, su más fiel servidora. También es probable que fuera en esta época cuando creó a la Legión Ungida para que protegieran a la Madre de Madres. Por último, se diseñó una última defensa para la Madre de Madres, y es que para atravesar sus puertas uno debía estar primero en posesión de 3 llaves, que son llamadas las 3 llagas sagradas, las cuales están custodiadas por las 3 humillaciones. Esto, no obstante, parece haber sido dispuesto no por Escribar, sino por el milagro en persona,
ya que fue este quien escogió a los santos para ser transformados en las 3 humillaciones. Y además, Deogracias nos da a entender que realmente Escribar no tiene poder sobre la gran puerta de bronce de la Madre de Madres, y que ésta decide por sí misma quién puede entrar o no, dependiendo de si posee las 3 llagas. De modo que, por un lado, Escribar puede entender que con esto el milagro le está protegiendo, mientras que los hermanos del Lamento Mudo entienden que es una prueba de fuerza y fe que el milagro les ha puesto en su camino para prepararles para los peligros que encontrarán dentro de la Madre de Madres. Sea como fuere, estas 3 llagas no son solo las llaves del portón de bronce, sino que también parecen servir como un sello que contiene parte del poder y la maldición de Escribar. Esto se nos da a entender por las descripciones de los objetos, en concreto, en la Santa Llaga de la Atrición, donde se nos dice: «Su santidad, por su alta penitencia, sufre en su alma de 3 formas. Cada forma es un motivo, y cada motivo es una llaga. Son 3 llagas, pues, las llaves de su dolor eterno, y deben ser custodiadas». Y también se nos da a entender por los breves monólogos que tiene Escribar durante el juego, en los que nos dice cosas como que nota cómo poco a poco su sangre se convierte en savia negra y su piel en rojiza corteza. Y esto lo hace conforme vamos derrotando a las 3 humillaciones, es decir, conforme vamos liberando poco a poco la maldición de Escribar. Y es que, como se nos dice al principio, Escribar renació de entre sus cenizas como un gran gigante, que es al que nos enfrentamos al final del juego y que es llamado Último Hijo del Milagro. Pero evidentemente en esa forma es incapaz de gobernar Custodia, así que para contenerla y conservar su forma humana, aunque solo sea como una mera ilusión, es que están custodiadas estas 3 llagas que guardan parte de su alma o su maldición, podemos entender. Y cuando llegamos hasta él, ya solo nos falta destruir su anciano cuerpo, ya muy corrupto y enrojecido, para que muestre definitivamente su verdadera forma. You have shattered the mirror in which you saw me asleep. Now you see me awoken as the son of the true miracle. El último hijo del milagro está cargado de simbolismos y despierta mucho interés por el intencionado halo de misterio que hay sobre él. Una de las cosas que más llaman la atención es un frasco de cristal que cuelga de su cuello, en cuyo interior puede verse una figura humana. Muchos han especulado con qué será esto y qué simboliza. La opinión generalizada es que se trata de una representación de la frágil humanidad de Escribar como ser humano que es, un simple anciano, desnudo, que ha sido maldito y bendecido con el gran poder del milagro. También es notorio el hecho de que tenga 5 brazos y que cuando por fin lo hemos derrotado, su carne se disuelva dejando atrás solo la armadura y una figura humana enrojecida de 5 brazos y apariencia anciana aparezca ascendiendo a los cielos. De más está decir que en absoluto se nos da ninguna información sobre estos detalles, pero podemos pensar que posiblemente represente el alma de Escribar, siendo por fin liberada para habitar en el otro lado del sueño prohibido y así descansar al fin de su pesada carga.